La aplicación IMM1294E, o también llamada Aplicación para un Permiso de Estudios hecha desde fuera de Canadá, consta de 5 hojas, las cuales vamos a validar después de llenar. Si nos quedamos a la mitad, la guardamos y no la validamos hasta que la terminemos. Esto porque al final, cuando se valide, va a salir un código de barras y esta hoja, la última, la quinta, vamos a ponerla al principio del formulario. Para llenar esta hoja vamos a necesitar el pasaporte y varios datos de nuestro historial de estudios y de trabajo. Muchas de las formas de los formularios que vamos a llenar nos va a solicitar el número UCI o el número único de cliente. Este número solamente lo tenemos si ya hemos tramitado algún otro documento, alguna visa o permiso con anterioridad con la oficina de inmigración. Si nunca hemos tenido un permiso de ningún tipo, este número no lo conocemos, así que se puede quedar vacío. Si tienes un número, si has tenido un permiso ETA o cualquier otro permiso, aquí es en donde pones tu número de identificación único. La segunda caja pregunta en qué idioma quieres que te den el servicio. En mi caso voy a escoger el inglés porque es el idioma que domino. Y para llenar este formulario vamos a usar los mismos datos que hemos utilizado en otros formularios. Entonces, el cajón número 1 de los datos personales pide los apellidos, el o los nombres. No vamos a usar acentos. El segundo cajón pregunta si alguna vez has usado otro nombre aparte del tuyo, del oficial que está en el pasaporte. Si alguna vez has usado otro nombre, aquí es en donde lo llenas. Aquí los apellidos, aquí el o los nombres. En mi caso, nunca he usado otro nombre. Nótese cómo al escoger que no, estos dos campos automáticamente se invalidan. Es muy importante que todos los campos estén llenos, a excepción del UCI. Todos los demás, al no llenarlos, hay que asegurarse de que se invaliden. De otra forma, no nos va a permitir generar la validación. Tercer inciso, género, fecha de nacimiento, año, mes, día, lugar de nacimiento, la ciudad o el pueblo, país y la ciudadanía o nacionalidad. ¿En qué país residimos? El estatus que tienes en el país en el que vives ahora. Si naciste ahí, si eres un residente permanente, si eres turista, si trabajas ahí, si eres estudiante, si eres alguna otra cosa, si eres una persona que es protegida, si estás pidiendo refugio o si te nacionalizaste en el país. Estos cajones se invalidan automáticamente. Si aquí hubieras escogido otro, aquí tienes que explicar qué concepto es, que sea diferente de los que se despliegan. En el inciso número 8 nos pregunta si hemos vivido en otros países. La pregunta específica es si has vivido en otro país durante los últimos 5 años. En mi caso, no he vivido en ningún otro país. Si tú hubieses vivido en algún otro país, aquí pones el nombre del país, con qué estatus estabas, la explicación si acaso no es ninguno de los incisos y la fecha desde cuándo hasta cuándo. Aquí te preguntan si estás aplicando desde el mismo país en el que vives. Supongamos que vives en México, pero actualmente estás visitando a tu tía en Estados Unidos. Si estás aplicando desde Estados Unidos, aquí es en donde pones toda esa información. En mi caso, estoy aplicando desde México. Entonces le vamos a poner que sí estoy aplicando desde el mismo país en donde resido. Y todos estos campos se anulan. Aquí pregunta el estado marital. Para tener concordancia con los ejemplos anteriores, voy a escoger que divorciada. Pero si tú te encuentras en una relación, digamos, de hecho, o lo que se le llama también concubinato, aquí tienes que poner
desde qué año, mes y día, en la fecha en la que comenzó esa relación. Lo mismo si estuvieras casado o casada, aquí tienes que poner la fecha. Para cualquiera de las otras posibilidades, no necesitas poner la fecha, pero Ana María es divorciada. Otra cosa, si estuvieras en una relación, tienes que poner los apellidos y los nombres de tu pareja. En la siguiente hoja continuamos con los detalles personales. Aquí te preguntan si alguna vez has estado casado o en una relación de convivencia común o concubinato. Yo voy a poner que sí y vamos a darle también fecha de nacimiento, tipo de relación. En este caso fue un matrimonio y supongamos que fue del 2005 al 2010. Lo siguiente que quieren saber es cuál es tu lengua madre. En este caso es español. Tenemos que ir a buscarlo a la S. Y aquí te preguntan si puedes comunicarte en alguno de los dos idiomas oficiales. Las opciones son inglés, francés, ambos o ninguno. En mi caso voy a escoger inglés. Si escogieras ambos, esta pregunta es ¿con cuál de los dos te sientes más cómodo? En mi caso dejémoslo en inglés. En el siguiente inciso preguntan si alguna vez has tomado un examen en el que se determine cuál es tu nivel de cualquiera de los dos idiomas. Yo voy a poner que sí, porque hice el TOEFL. Y bueno, aquí continuamos con el número de pasaporte, el país que te dio tu pasaporte y la fecha de expedición y de caducidad. Todos estos datos en mi caso son inventados. Tú asegúrate de estar buscando todos estos datos en el lugar correcto de tu pasaporte. Muy bien. Lo siguiente es información de contacto. Aquí el número de departamento se aplica. Aquí el número de calle, código postal, distrito no aplica. Y aquí nos preguntan si nuestro domicilio es el mismo que el domicilio al que nos pueden mandar correo. En este caso, sí, es exactamente el mismo. Y entonces todos estos campos quedan en gris. Número de teléfono, aquí pregunta si de Canadá o de Estados Unidos. En este caso es otro, porque el número de teléfono va a ser de México. El código del país, 52, y el número. Extensión si existe alguna. Aquí un número alternativo si deseas ponerlo. Número de fax, también si deseas ponerlo. Y dirección de correo electrónico. La siguiente sección nos pide datos sobre lo que queremos estudiar y dónde queremos estudiarlo. Nombre de la escuela, el nivel de estudios y el campo de estudios. Aquí tenemos que poner la dirección. Este número DLI se saca de una lista de instituciones designadas. En la descripción del video voy a dejar un link hacia esta lista para que puedas encontrar el DLI que corresponde a la escuela en la que quieres estudiar. Aquí el número de estudiante, las fechas que comprenden el ciclo que vas a estudiar. En el inciso número 4 nos piden detalles del costo de los estudios. Supongamos que el año escolar me va a costar $2,000. Room and board significa el costo de la vivienda y de las comidas. Si no me equivoco, se calcula más o menos en $11,000 por un año para un estudiante. En otros se refiere a gastos para los cuales tienes que planear también, como transporte público, etc. En el cajón número 5 tienes que decir con cuánto dinero cuentas para cubrir tu estancia. Supongamos que cuentas con los $14,000 que aquí estás diciendo que va a costarte. ¿Quién va a cubrir los costos de tu estadía en Canadá? ¿Tú mismo, tus padres o alguien más? Ahora vamos a pasar a datos sobre la educación. Aquí te preguntan si alguna vez has tenido educación superior. Supongamos que estás saliendo de la preparatoria, del bachillerato. Entonces aquí pones que no. Pero si ya estudiaste en la universidad o algún diploma de 2 años, aquí es en donde pones los datos de qué año a qué año. Supongamos que del 2010 al 2014. Y entonces aquí tienes que explicar qué nivel de estudios o qué área de estudios, el nombre de la escuela, en dónde estudiaste, ciudad y país. Y ahora vamos a
llenar el historial de empleos. Tienes que dar detalles por los últimos 10 años de tu vida. Si nunca has trabajado, esto simplemente se queda vacío. O pones NA en la primera línea y pasas al siguiente inciso. Si has tenido varios trabajos en los últimos 10 años, aquí tienes que poner desde el más reciente, incluso si has sido servidor público, juez, policía, miembro del parlamento o administrador de un hospital o alcalde. Desde qué año y mes hasta qué año y mes, cuál fue la actividad o el título de tu cargo, la compañía o la persona que te empleó, la ciudad o pueblo, el país y el estado. Estas generalmente se encuentran en gris. ¿Por qué? Porque solo se activan para Estados Unidos y para Canadá. Para cualquier otro país, este cajón va a permanecer en gris. Y por fin llegamos a la última sección, que es la de antecedentes. Esta solamente tienes que llenarla si ya eres mayor de 18 años de edad. La primera pregunta es si has tenido o alguien de tu familia tuberculosis o si han estado en contacto con alguien con tuberculosis. La segunda, la B, pregunta si tienes algún desorden físico o mental que requiera medicamentos durante tu estancia en Canadá. Si contestas que sí a cualquiera de estas dos, tienes que explicar un poco más al respecto, dar detalles. La siguiente sección pregunta si alguna vez te has quedado más tiempo en Canadá del que tenías permiso de quedarte, o si has ido a la escuela o has trabajado sin autorización. Pregunta si alguna vez se te ha denegado la entrada o una visa o un permiso, ya sea para Canadá o para cualquier otro país, o si alguna vez se te ha pedido que salgas del país, que abandones el país. La tercera pregunta es si alguna vez has aplicado a un permiso para entrar a Canadá o para quedarte, en el caso de que hayas tenido un permiso, ese permiso haya vencido y hayas aplicado para extender tu estancia. Pongamos que no. Nuevamente, si dices que sí, tienes que dar detalles al respecto. Por supuesto que si la respuesta es sí, tienes que contestar con la verdad, aunque te cueste un poco más de trabajo dar esos detalles. Ok, continuando con los antecedentes. La siguiente pregunta es si alguna vez has sido arrestado o si se te ha culpado de algún crimen en cualquier país. La cuarta pregunta es si alguna vez has servido en las fuerzas militares. De ser así, tienes que dar detalles de en qué países serviste y las fechas. Y por fin llegamos a las últimas dos preguntas. La número 5 es si alguna vez has estado asociado con algún partido político o algún grupo u organización que haya cometido actos de violencia para obtener objetivos religiosos o políticos, o que hayan sido asociados con actividad criminal de cualquier tipo en algún momento de tu vida. La número 6 pregunta si alguna vez has sido testigo o has participado en el maltrato de prisioneros o civiles o en la profanación de edificios religiosos o el saqueo de edificios religiosos. En esta última parte se explica que Inmigración Canadá o alguna organización que esté trabajando con Inmigración Canadá podría contactarte para preguntarte sobre el trato que has recibido por parte de las oficinas, ya sea antes, durante o después de tu aplicación, y a ellos les sirve para medir el trato que le dan a la gente. También explica que estas preguntas de contactarte, ya sea las oficinas directamente o alguien más, no se usan para tomar decisiones sobre ti, es sobre ellos y su trato. Y aquí te preguntan si das el consentimiento para que te contacten. Tú puedes elegir que no, puedes elegir que sí, lo que tú gustes. Finalmente, como es regular en cualquier forma, aquí estás declarando que toda la información que das es real, que entiendes el llenado del formulario y declaras con tu firma que has entendido todos estos datos. Aquí pones la fecha en que llenaste el documento. Esta firma la vas a poner cuando hayas impreso el formulario. No está de más que leas todo, absolutamente todo, antes de intentar validar el formulario. En lo personal, lo que yo hago es imprimirlo, revisarlo y hacer cualquier corrección. Una vez que tu validación ha sido completada, vas a recibir una ventanita que te dice que todo bien. Guardamos e imprimimos.